Nero, ¿cómo ves hasta ahora esta campaña? ¿Tenés experiencia en otras campañas ya? ¿Fuiste parte de otros procesos electorales? Y muchos dicen, da la sensación que esta en particular está como adormecida, incluso menos sangrienta, por utilizar un término, que las internas del Partido Colorado. ¿Cuál es tu parecer? Definitivamente, esta es una campaña bastante tranquila respecto a las campañas que tuvimos desde 1989. ¿Cuál sería la razón? La enorme diferencia de intención de votos que tiene nuestro candidato Marito Audo Benítez respecto a los candidatos de la Alianza Ganar. Desde el principio, al culminar las elecciones internas de los partidos en diciembre, nosotros ordenamos unos sondeos, unas encuestas, alrededor de Navidad del año pasado. Y la diferencia ya era prácticamente esta que estamos viendo permanentemente en la mayoría absoluta de todas las encuestas publicadas. La diferencia de 24, 25, 27, 28, era así mismo hace prácticamente ya 4 meses. Esa diferencia muy marcada, yo no creo que, no se tendría que utilizar la palabra, un poco hizo que sea una especie de sedante, pero sí permitió de que desde el Partido Colorado hagamos una campaña mucho más tranquila y mucho más con un optimismo que se traducía en una eficiencia mucho mayor. Por esa razón se sostuvo e inclusive en algunos casos, algunas encuestas que también publicaron a principios de enero para Marito Audo demostraron inclusive un crecimiento a esta altura. Por lo tanto, yo creo que finalmente eso, Santiago, yo estuve mirando los antecedentes, no hay una sola elección en la que tanta diferencia tuvimos desde el principio en cuanto a intención de votos. Como tampoco estaba mirando en contrapartida los reportes de las encuestadoras que toman ustedes como referencia hoy por hoy, y esas mismas encuestadoras que le dan, en el caso de Capli, un 55%, 54.9% a Mario Abdo Benítez, en contrapartida le dan un 22% a la lista del Senado. ¿Por qué se da ese fenómeno que nos había dado, miraba desde el año 1993, no hay ningún solo antecedente, donde la ANR haya tenido menos del 27%, que fue el piso respecto a la lista del Senado, pero que sobre todo demuestre que mucha gente votaba hasta de manera histórica a la lista de la presidencia, pero no votaba para la lista del Senado? ¿Por qué pasa eso con la lista del Senado de la ANR? Por el fortísimo impacto que tuvo el escándalo González Daer en estas últimas semanas, meses, diría yo. No se puede negar, también en esas mismas encuestas que mencioné, de fines de diciembre del año pasado, cuando todavía no se había dado la profusión de información respecto a todos los escándalos, ¿verdad? En el jurado de enjuiciamiento de magistrados, acabábamos nosotros de destituir al señor González Daer. En ese entonces la intención de votos para la lista del Senado del Partido Colorado nos daban de que podríamos inclusive ingresar alrededor de 21 o 22 senadores. ¿Qué ocurre? 3 más de lo que tienen hoy. 3 más. ¿Qué ocurre después? Luego se van desempolvando, diríamos, informaciones, se van publicando más audios, se le destituye también, o de hecho renuncia antes de ser destituido el señor Oviedo Mato, etcétera. Y eso definitivamente causó un muy fuerte impacto en nuestras listas. Inclusive hace alrededor de 1 mes y medio, en 2 o 3 encuestadoras veíamos la información de que estábamos inclusive posiblemente en segundo lugar, de que había otra lista al frente. Entonces, no se puede negar ese hecho.
¿Solamente González Daer o también Horacio Cartes? Yo creo que en general se centró todo sobre la figura de González Daer. En general, González Daer un poco era la síntesis para la gente estoy hablando, ¿verdad? Para la ciudadanía, la síntesis de todo de lo que queríamos superar en la política. Entonces la gente normalmente nos decía, nosotros no queremos votar a la lista del Senado si va a estar el señor González Daer. Tuvimos que empezar a hacer una fuerte campaña para explicarle a la gente que también en la lista estábamos personas totalmente diferentes. Estábamos personas que votamos por la destitución del señor González Daer, estábamos senadores o candidatos a senadores que siempre tuvimos la actitud de defender la Constitución Nacional, de que siempre hemos apelado a transitar de la ley a la ley por el camino de la ley, de que siempre hemos apelado al fortalecimiento del Estado de Derecho. Es decir, le dijimos a la gente, apóyennos a la gente que estamos también ahí, que hemos tratado de ser transparentes y honestos en nuestra conducta, de tal manera que esto nos sirva, esta sacudida que tenemos, nos sirva para ir depurando de a poco inclusive en nuestro partido. Hoy el diario Última Hora publica la encuesta de Grau y en un apartado hace referencia a que inclusive la resistencia hacia Cartes es mayor que la resistencia hacia González Daer, según lo que ellos lograron recabar en esta encuesta que realizaron. ¿Cómo evalúas vos el impacto que puede llegar a tener la presencia de Cartes como cabeza de lista? Bueno, evidentemente 5 años de gobierno con las complicaciones que hubo fundamentalmente en los últimos 12, 13 meses, 14 meses de gobierno, impactaron también en la popularidad del presidente Cartes. Eso evidentemente se refleja en lo que estabas mencionando. Pero finalmente aquí creo que en las últimas 3 semanas hemos empezado a tener un considerable repunte que también se notan en las encuestas. Este discurso que yo te digo, este mensaje que nosotros hemos ido a llevar a la gente en todas partes de la República, de norte a sur y de este a oeste, creo que empezó a dar resultado porque tanto las encuestas del señor Francisco Capri como la del señor Grau y otras encuestas ahora ya nos dan a la lista de senadores del Partido Colorado el primer lugar. O sea,